A nadie le pareció injusto. Eso fue lo más cruel de todo. Cuando la niña huérfana llegó a la vieja casita, nadie la acompañó. No hubo palabras de consuelo, ni una mano adulta guiándola, ni siquiera una despedida. Solo estaba ella, parada frente a una estructura torcida, con la madera negra por la humedad y el techo vencido, como si ya se hubiera rendido hace años. Aquello era lo único que le habían dejado. No una herencia, no un hogar, no una oportunidad. Solo una casita podrida, olvidada por el tiempo y despreciada por todos. La niña se quedó quieta, sosteniendo con fuerza una pequeña bolsa de tela gastada. Dentro llevaba lo poco que le pertenecía en el mundo. Una muda de ropa, una cuchara doblada y un recuerdo que aún no sabía cómo cargar sin que le doliera el pecho. El viento soplaba frío entre los árboles. Hacía gemir las tablas sueltas de la casa, como si el lugar respirara con dificultad. Cada crujido sonaba a advertencia, pero nadie vino a advertirla. Porque cuando una niña es huérfana, el mundo asume que puede acostumbrarse a cualquier cosa. Habían dicho que aquella casita era suya ahora. Lo dijeron rápido, casi con alivio, como quien se quita un problema de encima. «Es mejor que nada», murmuró alguien. «Al menos tiene un techo, más o menos», dijo otro. Ella no respondió. No sabía cómo hacerlo. Solo miraba la puerta, colgada de una bisagra oxidada, balanceándose lentamente. Parecía invitarla a entrar, o tal vez a huir, pero ¿a dónde huye una niña que ya lo perdió todo? Respiró hondo. El aire olía a moho y tierra húmeda, a abandono. Dio un paso, luego otro. Cada paso hacia la casa era más pesado que el anterior, como si el suelo mismo dudara de dejarla pasar. La madera del porche crujió bajo su peso. Ella se detuvo, conteniendo el aliento, esperando que no cediera. No porque temiera caer, sino porque ya estaba cansada de que todo se rompiera debajo de ella. Finalmente, la puerta se abrió con un lamento largo y áspero. El interior estaba oscuro, no completamente negro, pero sí cubierto de una sombra espesa, densa, como si el sol hubiera decidido no entrar allí desde hacía mucho tiempo. La niña no lloró, no aún, porque había aprendido que llorar no cambiaba nada. Se limitó a observar. Las paredes estaban manchadas, el suelo cubierto de polvo, hojas secas y algo más. Algo que no alcanzaba a distinguir. Un olor antiguo flotaba en el aire, una mezcla de humedad, madera podrida y recuerdos ajenos. Ese lugar no había sido preparado para una niña, ni siquiera para un adulto. Era un descarte, y ella lo sabía. Apretó los labios, sintiendo cómo algo se cerraba en su pecho. No era rabia, tampoco tristeza pura. Era una mezcla silenciosa de resignación y cansancio, demasiado grande para alguien tan pequeña. Y mientras se quedaba allí, en el umbral de aquella casita que nadie quiso, una pregunta comenzó a crecer dentro de ella, lenta pero insistente. ¿Por qué a ella siempre le tocaba lo que otros desechaban? La niña dio un paso más dentro de la casita, y la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. No fue fuerte, pero sonó definitivo. Por un instante pensó que había quedado atrapada. Su corazón se aceleró, y sus dedos se aferraron a la bolsa de tela como si fuera un salvavidas. Escuchó su propia respiración, corta y desigual, rebotando contra las paredes desnudas. El silencio era extraño allí dentro. No era un silencio tranquilo, era un silencio que observaba. La luz que entraba por una pequeña ventana rota apenas alcanzaba para dibujar formas imprecisas en el suelo. Cada rincón parecía esconder algo que no quería ser visto. El polvo flotaba en el aire, danzando lentamente como si el tiempo se hubiera detenido. La niña avanzó con cuidado. Cada crujido del piso la hacía encogerse, esperando que la casa se viniera abajo, pero no ocurrió. La estructura resistía, como si, a pesar de todo,
aún se negara a desaparecer por completo. Eso le recordó a ella misma. Caminó despacio, observando detalles que otros habrían ignorado. Una marca de manos en la pared, casi borrada. Un clavo torcido, un pedazo de tela atrapado entre dos tablas. Señales de que alguien, alguna vez, había vivido allí. Alguien que ya no estaba. Se preguntó quién habría sido, si también se había sentido solo, si también había sido olvidado. El suelo estaba cubierto de hojas secas y tierra, como si el exterior hubiera reclamado el interior sin pedir permiso. Sus zapatos gastados dejaban huellas leves a su paso, únicas, nuevas, como si el lugar volviera a existir solo porque ella estaba allí. La niña se detuvo en el centro de la habitación. Algo en el ambiente la hizo estremecerse. No era miedo exactamente. Era una sensación profunda, inexplicable, como si el aire pesara más en ese punto, como si el suelo guardara un secreto antiguo, enterrado no solo bajo la tierra, sino bajo el tiempo. Miró hacia abajo. Entre el polvo y las hojas había algo distinto. Una irregularidad, una pequeña elevación en el suelo de madera, casi imperceptible, como si alguien hubiera intentado ocultarla o protegerla. La niña frunció el ceño. No sabía por qué, pero su corazón comenzó a latir más rápido, no de pánico, sino de intuición. Esa sensación extraña que aparece sin explicación, como un susurro interno diciendo, «Mira aquí». Se agachó lentamente. El piso estaba frío al tacto. Sus dedos tocaron la madera áspera, siguiendo la forma de aquella leve protuberancia. No sabía qué estaba buscando, ni por qué lo hacía, solo sentía que debía hacerlo. Pero se detuvo. Una parte de ella tuvo miedo, porque en su corta vida había aprendido que encontrar cosas no siempre era bueno. A veces descubrir significaba perder de nuevo. A veces la verdad dolía más que la ignorancia. Aún así, no se levantó. El silencio se hizo más profundo. Incluso el viento afuera pareció detenerse, como si el mundo entero contuviera la respiración junto a ella. La niña retiró con cuidado algunas hojas secas. Debajo, el suelo estaba marcado, no roto, no hundido, marcado, como si alguien hubiera regresado una y otra vez a ese mismo punto. El corazón de la niña golpeaba con fuerza en su pecho ahora. Sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de una emoción que aún no sabía nombrar. Se quedó así, arrodillada, mirando el suelo de aquella casita podrida que nadie quiso, sin saber que estaba a segundos de encontrar algo que no solo cambiaría su destino, sino el significado de todo lo que había perdido. Antes de la casita, antes del silencio espeso y del suelo marcado, la vida de la niña huérfana ya era una sucesión de lugares donde nunca se quedaba demasiado tiempo. Habitaciones prestadas, camas que no eran suyas, miradas que se desviaban cuando ella entraba. Siempre había aprendido a leer el ambiente en segundos, como si su supervivencia dependiera de eso. Y muchas veces así era. Recordaba el último lugar donde había vivido antes de que la llevaran allí, una casa con demasiadas voces y muy poco espacio. Nadie era cruel abiertamente, pero tampoco amable. La niña ocupaba un rincón invisible del mundo, uno donde no estorbaba si permanecía callada. Aprendió pronto que el silencio era una forma de protección. Comía despacio, para no pedir más. Caminaba sin hacer ruido. Dormía ligera, siempre alerta, porque en su interior había una certeza constante. Nada era permanente. Y aún así, en lo más profundo de su pecho, existía una pequeña esperanza terca, no brillante ni ruidosa. Apenas un hilo fino que se negaba a romperse. La esperanza de ser elegida. No como una carga, no como una obligación, sino como alguien que importaba.
Hubo días en que creyó que eso podía ocurrir, cuando alguien le sonreía un poco más, cuando una voz adulta le hablaba con suavidad, cuando le preguntaban su nombre sin prisa. Esos momentos eran pequeños, pero ella los guardaba como tesoros. Luego siempre se desvanecían. Las conversaciones que no debía escuchar llegaban igual. Susurros que creían que ella no entendía, pero que se clavaban como espinas. Es callada, al menos no da problemas. No sé qué haremos con ella. Nunca decían su nombre cuando pensaban que no estaba cerca. Era ella, era la niña, nunca alguien. El día que le dijeron que ya no se quedaría allí, no lloró. No preguntó por qué. Solo asintió con una calma que no correspondía a su edad. Había aprendido que preguntar solo prolongaba el dolor. Fue entonces cuando alguien mencionó la casita. Lo dijeron casi como una solución práctica, un problema que se resuelve con una llave vieja y un gesto rápido. Es pequeña, está vieja, pero es mejor que nada, mejor que nada. Esa frase la siguió como una sombra, porque la niña sabía que mejor que nada no significaba suficiente. Significaba que nadie quería hacerse cargo, que la opción más fácil era apartarla, colocarla en un lugar donde no incomodara a nadie más. La llevaron hasta allí sin ceremonia, sin explicaciones largas. Nadie le contó la historia de la casa, ni quién la había construido, ni por qué había sido abandonada. Era como si el lugar no tuviera pasado, igual que ella. Cuando el vehículo se alejó y el polvo del camino volvió a asentarse, la niña entendió algo con una claridad que dolía. Estaba sola otra vez, pero esta vez no había una puerta detrás de la cual alguien pudiera cambiar de opinión. Esta vez, la soledad era completa. Y aún así, mientras permanecía dentro de aquella casita podrida, algo dentro de ella se resistía a desaparecer. No sabía qué era, tal vez costumbre, tal vez una fuerza que ni ella misma comprendía, o tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo que aún no podía ver. Capítulo 4. Las heridas que no se ven. 1200 palabras. La niña se sentó en el suelo de la casita, con la espalda apoyada contra la pared más firme que encontró. Desde allí podía ver la ventana rota y una franja de cielo grisáceo que parecía observarla en silencio. Estaba cansada, no solo del cuerpo, cansada por dentro, el tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Apoyó la cabeza contra la madera fría y cerró los ojos por un momento, no para descansar, sino para ordenar los pensamientos que siempre llegaban cuando el ruido del mundo desaparecía. Las heridas que llevaba no sangraban, no tenían forma ni color, pero dolían más que cualquier golpe. Eran las heridas de sentirse prescindible, reemplazable, invisible. Recordó todas las veces que se había dicho a sí misma que no debía encariñarse, que no debía esperar demasiado, que era mejor aceptar lo que había y no imaginar lo que nunca llegaba. Porque imaginar dolía. Aún así, su mente regresaba una y otra vez a las mismas preguntas, como si buscara respuestas en el pasado. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué nadie se quedaba? ¿Por qué siempre era la última opción? No había respuestas claras, solo un eco silencioso que parecía decirle que así funcionaban las cosas. Abrió los ojos. La casita estaba igual de quieta que antes. Nada había cambiado, y sin embargo, ella sentía que algo se movía en su interior, como si aquel lugar estuviera despertando recuerdos que había mantenido dormidos durante mucho tiempo. Se levantó lentamente y caminó otra vez hacia el centro de la habitación. El suelo marcado seguía allí. No había desaparecido. No era producto de su imaginación. Se quedó mirándolo, pero no se agachó esta vez. No todavía, porque antes de descubrir lo que el suelo escondía, la niña necesitaba enfrentarse a algo más difícil.
la idea de que tal vez no estaba destinada solo a recibir restos, que tal vez su historia no terminaba en una casita podrida entregada por compromiso. Ese pensamiento era peligroso, porque la esperanza, cuando nace después de tanto abandono, duele casi tanto como la pérdida. Se abrazó a sí misma, cruzando los brazos con fuerza, no porque tuviera frío, sino porque necesitaba sentir que aún estaba allí, entera a pesar de todo. La luz del día comenzó a cambiar lentamente, volviéndose más suave. El tiempo pasaba sin pedir permiso, igual que siempre, y en ese paso silencioso, la niña comprendió algo importante. Había sobrevivido a todo lo anterior, a cada despedida, a cada rechazo, a cada mirada que no se detenía en ella, y si había llegado hasta allí, tal vez no era por accidente. Tal vez aquella casita olvidada no era solo un final miserable, tal vez era un umbral. La niña respiró hondo y dio un paso hacia el suelo marcado, sin saber aún qué encontraría, pero con una certeza nueva creciendo en su pecho. No importaba lo que hubiera sido enterrado allí, ya no estaba dispuesta a huir de su propia historia. La primera noche en la casita fue más larga de lo que la niña imaginó. No porque el tiempo pasara lento, sino porque cada minuto parecía pesar demasiado. La oscuridad llegó sin aviso, filtrándose por la ventana rota, apagando los últimos restos de luz como si alguien hubiera soplado una vela invisible. La niña se acurrucó en un rincón, con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho. El suelo estaba frío, duro, y la madera crujía con cada pequeño movimiento, como si la casa se quejara de su presencia. Afuera, el bosque comenzaba a llenarse de sonidos. Ramas que se quebraban, hojas que se arrastraban con el viento, un murmullo constante, profundo, imposible de identificar. Cada ruido hacía que su cuerpo se tensara. No sabía si eran animales, el viento o simplemente su imaginación, cansada y alerta después de tantos cambios. Había aprendido a no confiar en el silencio absoluto, porque casi siempre era la antesala de algo peor. Intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y veía escenas del pasado, puertas cerrándose, voces apagadas, miradas que no la buscaban. Su mente saltaba de un recuerdo a otro sin darle descanso. Pensó en el hambre. No era un hambre desesperada aún, pero estaba allí, constante, como un recordatorio de que ahora no había nadie que se preocupara por si comía o no. Abrió la bolsa de tela y revisó su contenido con cuidado, como si al hacerlo pudiera estirar el tiempo. Un trozo de pan duro, una manzana pequeña, un poco golpeada. Eso era todo. Los guardó de nuevo. No era momento de comer. No todavía. Había aprendido que racionar era una forma de esperanza. La noche avanzaba, y con ella llegaban pensamientos que durante el día lograba mantener alejados. ¿Y si nadie regresaba? ¿Y si esa casita era realmente el último lugar que el mundo le había asignado? Se preguntó si alguien en algún punto pensaría en ella esa noche. Si alguien se preguntaría si estaba a salvo, si tenía frío, si tenía miedo. La respuesta llegó sola. No. Un nudo le apretó la garganta, pero no lloró. Llorar en la oscuridad hacía que todo pareciera más grande, más definitivo. Se limitó a respirar despacio, contando los segundos, como había aprendido a hacer cuando el miedo amenazaba con desbordarse. 1, 2, 3. El tiempo pasó así, fragmentado, hasta que el cansancio finalmente comenzó a ganar la batalla. Antes de dormirse, sus ojos se desviaron una vez más hacia el centro de la habitación, hacia el lugar donde el suelo estaba marcado. Incluso en la penumbra podía distinguirlo, como una sombra dentro de otra sombra. Algo allí la inquietaba, algo allí la llamaba. Pero esa noche no se movió, porque enfrentarse a lo desconocido requería una fuerza que, en ese momento, no estaba segura de tener.
El amanecer llegó silencioso. No hubo pájaros cantando cerca de la casita. No hubo sonidos amables que anunciaran un nuevo comienzo. Solo una luz pálida que se filtró por la ventana rota, revelando el polvo suspendido en el aire y el cansancio dibujado en el rostro de la niña. Abrió los ojos lentamente. Por un segundo no recordó dónde estaba. Esa confusión breve, casi amable, duró apenas un instante. Luego, la realidad volvió a caer sobre ella con todo su peso. La casita, la soledad. El día que comenzaba sin promesas, se incorporó con cuidado. El cuerpo le dolía por haber dormido en el suelo, pero no se quejó. Estaba acostumbrada a ignorar molestias pequeñas. Había aprendido a reservar su energía para dolores más grandes. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El bosque seguía allí, inmóvil, indiferente. El camino por el que la habían traído estaba vacío. No había huellas nuevas, ningún rastro de que alguien pensara volver. El mundo no regresaba. Ese pensamiento se asentó en su pecho con una claridad amarga. No había rescate, ni visita, ni cambio de planes. Aquella casita no era una pausa. Era un destino, al menos por ahora. Sintió miedo, no el miedo inmediato que hace temblar las manos, sino uno más profundo, más lento. El miedo de desaparecer sin que nadie lo note, de convertirse en parte del paisaje, igual que la casa olvidada. Decidió salir un momento, empujó la puerta con cuidado y respiró el aire fresco de la mañana. El bosque olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. Caminó unos pasos, observando los alrededores, tratando de entender el espacio que ahora era su mundo. No encontró nada útil, ni comida, ni refugio mejor, ni señales de ayuda. Regresó a la casita con los hombros un poco más caídos que antes. Al entrar, su mirada volvió al suelo marcado. Esta vez no lo evitó. Se acercó despacio, como si temiera que el simple hecho de mirarlo pudiera cambiar algo. Se arrodilló frente a él y apoyó la palma de la mano sobre la madera. Estaba fría. Cerró los ojos por un segundo y una sensación extraña la recorrió. No era miedo exactamente. Era una mezcla de tristeza y expectativa, como si ese punto guardara una respuesta que ella llevaba tiempo buscando, incluso sin saberlo. Retiró un poco más de polvo. Nada ocurrió. El silencio volvió a instalarse, pesado, casi burlón. Por un momento pensó que se había equivocado, que había depositado demasiada importancia en una simple marca en el suelo, como si necesitara creer que algo especial la esperaba solo para no rendirse. Retiró la mano, y fue entonces cuando sintió el golpe emocional. No del suelo, sino de la idea de que tal vez no había nada, de que la vida simplemente era así, de que no todas las historias tenían un giro. Esa posibilidad fue la más dura de aceptar, porque significaba que todo su esfuerzo, toda su resistencia no tenía recompensa, que sobrevivir no garantizaba sentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde que llegó. No lloró fuerte, no sollozó. Las lágrimas cayeron en silencio, una tras otra, perdiéndose en el polvo del suelo. Y en ese momento de fragilidad absoluta, la niña se permitió sentir algo que había evitado durante mucho tiempo. El cansancio de ser fuerte. Se quedó allí, arrodillada, sin saber cuánto tiempo pasó, sin saber que esa sensación de vacío, de injusticia profunda, era el último umbral antes de que algo, finalmente, comenzara a cambiar. La niña permaneció arrodillada frente al suelo, marcado mucho tiempo después de que las lágrimas se secaran en su rostro. No porque esperara algo, sino porque no sabía qué hacer después. Había momentos en la vida, aunque ella aún no tenía palabras para definirlos, en los que seguir adelante parecía tan difícil como rendirse.
Y ese era uno de esos momentos. No había instrucciones, no había una voz adulta que dijera qué estaba bien o qué estaba mal. Solo estaba ella, y una decisión que nadie más iba a tomar por ella. Levantarse significaba aceptar que ese punto del suelo no guardaba nada. Quedarse significaba aferrarse a una posibilidad que podía no existir. Ambas opciones dolían. La niña apoyó ambas manos sobre la madera y respiró hondo. El aire entró despacio en sus pulmones, como si incluso su cuerpo dudara. Cerró los ojos y escuchó. No al bosque, no al viento, a algo más interno, más bajo, casi imperceptible. Una voz que no hablaba con palabras. Decía, «No te vayas todavía». Abrió los ojos. La luz del día había cambiado otra vez. Ya no era la claridad débil de la mañana, sino un resplandor más firme que se colaba por la ventana y caía justo sobre el centro de la habitación, sobre el suelo marcado. Eso la inquietó. No creía en señales. La vida no le había enseñado a confiar en ellas. Pero aquella coincidencia era difícil de ignorar. Era como si el lugar, de alguna manera, respondiera a su presencia. Se levantó lentamente y fue a buscar algo con que limpiar mejor el suelo. Encontró un trozo de tela vieja, casi deshecha, olvidada en un rincón. Volvió al centro de la habitación y se agachó otra vez. Comenzó a limpiar, no con prisa, no con fuerza, con cuidado. Cada movimiento levantaba pequeñas nubes de polvo que la hacían toser. Aún así, continuó. Debajo de la suciedad acumulada apareció la madera, más clara en esa zona, como si hubiera sido tocada muchas veces. Era real. La marca no era producto de su imaginación. La niña pasó los dedos por la superficie, siguiendo una línea casi invisible. Descubrió un borde, un corte fino, un contorno que no correspondía al resto del piso. Su corazón comenzó a latir más rápido. No de miedo, de decisión. Buscó con las uñas, empujó con cuidado, probó distintos ángulos. La madera cedió apenas, como si hubiera estado esperando ese gesto durante años. Se detuvo. El silencio se hizo más espeso que nunca. En ese instante comprendió que ya no había vuelta atrás, que lo que estaba a punto de hacer cambiaría algo, aunque no sabía qué. Podía ser decepción, podía ser peligro, podía ser nada, pero quedarse sin intentarlo era peor. Hizo fuerza otra vez. El sonido fue leve, un crujido contenido, pero para ella sonó como un trueno. La tabla se levantó apenas unos centímetros, revelando una oscuridad diferente debajo. No la oscuridad del interior de la casita, sino una más profunda, más cerrada. La niña retrocedió un poco, con el corazón golpeándole el pecho. No miró dentro aún, porque sabía que ese era el momento exacto en el que su vida se dividía en un antes y un después, y no estaba segura de estar lista. La niña se quedó mirando la abertura en el suelo durante largos segundos. El aire que subía desde allí era frío, distinto, olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo, como si debajo de la casita existiera otro mundo, uno que había permanecido sellado por razones que ella aún no comprendía. Se acercó despacio, apoyó una mano en el borde de la madera levantada y asomó el rostro apenas. No vio nada al principio. La oscuridad parecía tragarse la poca luz que intentaba entrar, pero después, poco a poco, sus ojos comenzaron a adaptarse. Había espacio. No era un simple hueco, era una cavidad, cuidadosamente delimitada. Un refugio bajo el refugio. La idea la hizo tragar saliva. ¿Quién habría construido algo así? ¿Y por qué? La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Buscó a su alrededor y encontró un palo seco, lo suficientemente largo.
Lo introdujo con cuidado en la abertura. El palo tocó fondo. No era profundo, pero sí lo bastante como para ocultar cosas. Cosas que alguien había querido proteger del tiempo, de la intemperie o de otras personas. Se sentó en el suelo, junto a la abertura, y dejó colgar las piernas dentro. El contacto con el aire frío la hizo estremecerse. Respiró hondo y descendió despacio, con movimientos torpes pero decididos. Sus pies tocaron tierra firme. El espacio era reducido, pero no opresivo. Podía ponerse de pie si se inclinaba un poco. La luz que entraba desde arriba dibujaba sombras irregulares en las paredes de tierra compactada. La niña alzó la vista y vio la casita desde abajo. Las tablas, el polvo, la luz filtrándose. Todo parecía distinto desde allí, como si hubiera cruzado un límite invisible. Ese lugar se sentía seguro. La idea la sorprendió. No era cómodo, no era bonito, pero había algo en ese espacio que transmitía protección, como si alguien en algún momento lo hubiera construido con la intención exacta de resguardar. Se agachó y tocó el suelo. No estaba vacío. Sus dedos rozaron algo duro, enterrado apenas bajo una fina capa de tierra. Su respiración se aceleró. Comenzó a apartar la tierra con cuidado, sin saber qué esperaba encontrar. Cada puñado de tierra que retiraba aumentaba la tensión en su pecho. El silencio era absoluto, roto solo por su respiración y el roce de sus manos, y entonces lo sintió con claridad. Un objeto. No lo sacó aún. Se quedó quieta con las manos cubiertas de tierra, el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué era, pero intuía que no se trataba de basura ni de restos olvidados sin valor. Aquello había sido colocado allí con intención. La niña cerró los ojos por un segundo. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que nunca tuvo, en la casita podrida que le habían dejado como si fuera suficiente. Y en ese instante comprendió algo fundamental. Tal vez no le habían dado esa casa por compasión. Tal vez lo habían hecho porque nadie más la quería. Pero lo que estaba a punto de encontrar, eso no había sido pensado para cualquiera. Eso parecía estar esperándola a ella. Abrió los ojos y con manos temblorosas comenzó a desenterrar el objeto, sin saber aún que ese gesto cambiaría para siempre la forma en que entendía su propia historia. La niña se quedó inmóvil, con las manos enterradas en la tierra fría, no por miedo, sino porque entendió que ese instante no podía repetirse. Todo lo que había vivido hasta ese momento, el abandono, la soledad, la casita podrida, las noches interminables, parecía haberse comprimido en ese segundo exacto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para observarla. Respiró despacio. El aire entraba y salía de sus pulmones con dificultad, no por falta de oxígeno, sino por el peso de la emoción que comenzaba a subirle por el pecho. Sus dedos rodeaban el objeto, pero aún no lo levantaban. Era sólido, frío, real, y eso lo hacía más aterrador, porque durante mucho tiempo la niña había aprendido a no confiar en lo real. Lo real era lo que se iba, lo que se rompía, lo que decepcionaba. Cerró los ojos un instante, recordó todas las veces que había esperado algo bueno y no había llegado. Todas las veces que había imaginado un final distinto para su historia, solo para que la realidad la devolviera al mismo punto. «No te ilusiones», se dijo en silencio. «No otra vez». Pero sus manos no obedecieron. Continuaron limpiando la tierra con cuidado, como si supieran algo que su mente aún se resistía a aceptar. El objeto comenzó a tomar forma poco a poco. No era grande. Cabía entre sus manos. Tenía bordes suaves, gastados por el tiempo. La niña abrió los ojos. El espacio bajo la casita parecía aún más silencioso ahora, como si incluso el aire estuviera atento. La luz que entraba desde arriba se había desplazado apenas, creando sombras que se movían lentamente por las paredes. Se dio cuenta de que estaba temblando. No por frío,
por expectativa. Retiró el último puñado de tierra y dejó el objeto completamente visible. Aún así, no lo levantó. Se quedó mirándolo, como si temiera que al hacerlo algo se rompiera. Pensó en la posibilidad de que no fuera importante, de que solo fuera un recuerdo ajeno, sin valor real para ella. Pensó en la decepción que eso traería, en el vacío que volvería a instalarse en su pecho. Y aún así, algo dentro de ella se negaba a retroceder. El silencio se volvió casi ensordecedor. La niña apoyó una rodilla en el suelo y se inclinó un poco más. Sus dedos rodearon el objeto con firmeza ahora, y lentamente, muy lentamente, lo levantó de la tierra. El peso era distinto al que había imaginado. No era liviano, tampoco excesivamente pesado. Era significativo. Sus manos lo sostuvieron con cuidado, como si se tratara de algo frágil, aunque no parecía serlo. Lo limpió con la tela vieja, retirando los restos de tierra que aún lo cubrían. No entendió de inmediato lo que estaba viendo, y eso la desconcertó, porque había esperado una revelación clara, algo que explicara todo, pero lo que tenía frente a ella no ofrecía respuestas inmediatas, solo preguntas nuevas. La niña tragó saliva. Tal vez la verdadera revelación no estaba en el objeto en sí, sino en lo que representaba, en el hecho de que alguien lo hubiera escondido allí, esperando que alguien lo encontrara, que alguien como ella llegara hasta ese punto. El tiempo seguía suspendido. Arriba, la casita crujió levemente como si reaccionara a lo que estaba ocurriendo debajo. Ese sonido la hizo estremecerse y por un segundo pensó en volver a subir, en cerrar la tabla, en fingir que nada había pasado. Pero ya no podía. Había cruzado un umbral invisible. Y lo supiera o no, ya no era la misma niña que había entrado allí por primera vez. La niña subió con cuidado, llevando el objeto contra su pecho. Cada movimiento era lento, medido, como si temiera que un gesto brusco pudiera romper el momento. Volvió a colocar la tabla en su lugar, dejando apenas una marca imperceptible. El refugio bajo el refugio volvió a quedar oculto, como si nunca hubiera existido. Pero ella sabía que estaba allí, y eso lo cambiaba todo. Se sentó en el suelo de la casita, con la espalda apoyada contra la pared, y apoyó el objeto sobre sus piernas. La luz que entraba por la ventana ahora caía directamente sobre él, revelando detalles que antes no había notado. Aún así, su mente seguía resistiéndose. Había algo más difícil que aceptar el dolor, aceptar la posibilidad de que algo bueno fuera real. El miedo a creer. Porque creer implicaba abrir una parte de sí misma que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Implicaba permitir que la esperanza entrara, y con ella el riesgo de perderla. La niña observó el objeto en silencio. No sabía qué hacer con él, no sabía qué significaba aún, pero sentía con una certeza extraña que no era casualidad, que no había llegado a sus manos por error. Sus dedos recorrieron la superficie, siguiendo marcas casi borradas por el tiempo. Cada una parecía contar una historia que ella aún no podía escuchar del todo. Se preguntó quién lo había tocado antes, quién lo había escondido, quién había decidido que debía permanecer allí, lejos de miradas ajenas. Pensó en esa persona desconocida con una mezcla de curiosidad y respeto, alguien que, en algún punto, había entendido la necesidad de proteger algo importante, alguien que había pensado en el futuro, aunque no supiera quién llegaría hasta allí. La niña sintió un nudo en la garganta. Por primera vez desde que tenía memoria, no se sentía completamente sola, no porque hubiera otra persona con ella, sino porque había una conexión invisible. Un hilo que la unía a alguien que había existido antes, que había dejado algo atrás. Ese pensamiento la conmovió más de lo que esperaba. Se abrazó a sí misma, sosteniendo el objeto con cuidado. Cerró los ojos
y dejó que la emoción la recorriera sin resistirse. No lloró, no todavía. Era una emoción más compleja, más profunda, una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aún faltaba algo, que el verdadero significado de lo que había encontrado aún no se revelaba por completo. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. La casita ya no era solo un descarte, ya no era solo un lugar donde esconderse del mundo. Se había convertido en un punto de partida. La niña abrió los ojos y miró a su alrededor. El mismo lugar, las mismas paredes, el mismo silencio. Y sin embargo, todo se sentía distinto. Porque ahora existía una pregunta nueva, más poderosa que todas las anteriores. ¿Por qué esto estaba destinado a ella? La respuesta aún no había llegado, pero estaba más cerca que nunca. La niña respiró hondo antes de abrirlo. No sabía por qué, pero sentía que aquel gesto era más importante que cualquier otro que hubiera hecho en su vida. Sus manos temblaban levemente mientras deslizaba los dedos por el borde del objeto, buscando la manera correcta de hacerlo, como si existiera una forma equivocada que pudiera arruinarlo todo. El silencio era absoluto. Incluso el crujido habitual de la casita parecía haberse detenido. Finalmente, con un movimiento lento y cuidadoso, lo abrió. El sonido fue casi imperceptible, un leve chasquido seco, como el suspiro de algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Dentro no había joyas ni monedas, ni nada que brillara de inmediato. Había papeles doblados con cuidado, amarillentos por el paso de los años, atados con una cinta gastada que alguna vez había sido de color claro. La niña frunció el ceño, confundida. Aquello no era lo que había imaginado, pero cuando tomó el primer papel y comenzó a desplegarlo, su respiración se cortó. No por lo que decía aún, sino por la letra. Era una letra firme, pero cargada de emoción. No apresurada, no descuidada. Una letra escrita por alguien que sabía que cada palabra importaba. La niña no sabía leer bien. Nadie le había enseñado más que lo básico, pero reconocía algunas palabras, y lo suficiente para entender algo que la dejó paralizada. El papel no hablaba de un lugar, hablaba de ella, no de su nombre, que ni siquiera estaba escrito, sino de una niña sola, de una niña que no pertenecía a nadie, pero que llevaba dentro algo que aún no comprendía. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Pasó al segundo papel, luego al tercero. Cada uno parecía continuar la misma historia. No era un relato cualquiera, era una confesión, un testimonio. La persona que había escrito aquello hablaba de un error cometido muchos años atrás, de una decisión tomada por miedo, de haber dejado a una niña en manos de un sistema que no supo protegerla. Las manos de la niña comenzaron a sudar. Sintió un peso en el pecho que la obligó a encorvarse un poco, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las palabras seguían apareciendo ante sus ojos, y aunque no entendía todas, comprendía lo esencial. Alguien la había abandonado, pero no por falta de amor. El texto hablaba de una amenaza, de una promesa rota, de una huida forzada. La persona que escribía explicaba que esconder esos papeles y el objeto no era un acto de olvido, sino de esperanza. Si algún día lees esto, decía una de las frases, significa que sobreviviste. Y si sobreviviste, significa que eres más fuerte de lo que el mundo quiso hacerte creer. Las lágrimas comenzaron a caer sin que la niña se diera cuenta. No eran sollozos ruidosos, eran lágrimas silenciosas, pesadas, que caían directamente sobre los papeles, dejando manchas oscuras en el borde. Intentó limpiarlas rápido, como si temiera dañar algo sagrado. Siguió leyendo. La persona explicaba que la casita no había sido siempre un lugar podrido, que alguna vez fue un refugio construido con amor,
con la intención de volver, que el tiempo y el abandono la habían destruido, pero no su propósito. Y entonces llegó a la parte que hizo que la niña dejara de respirar por completo. El último papel hablaba del suelo, de ese mismo suelo que ella había cavado. Explicaba que lo que estaba escondido allí no era solo un objeto, sino una verdad, una prueba, algo que demostraba que ella no era invisible, que había sido esperada. La niña cerró los ojos con fuerza. Su mente luchaba por procesarlo todo. Durante años se había contado una sola historia, que no valía lo suficiente como para que alguien se quedara, que había sido dejada atrás porque no importaba, pero esas palabras decían lo contrario, y aceptar eso dolía casi tanto como haber creído la mentira durante tanto tiempo. La niña permaneció sentada durante mucho tiempo, con los papeles extendidos frente a ella. No sabía cuánto había pasado. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo ya no funcionaba de la misma manera. Cada palabra leída seguía resonando en su interior, reordenando recuerdos, emociones, heridas antiguas. No todo estaba explicado. No había finales perfectos ni promesas fáciles. Pero había algo que nunca había tenido antes: contexto. Entender no borraba el dolor, pero le daba forma. Le permitía mirarlo de frente sin sentirse completamente rota. Tomó el último papel una vez más y lo leyó con cuidado, moviendo los labios en silencio, esforzándose por no perder ningún detalle. Allí se hablaba de un deseo final, que la niña no viviera cargando culpas que no le pertenecían. «No fue tu falta», decía una línea. «Nunca lo fue». Esas palabras la golpearon con más fuerza que cualquier otra. La niña dejó caer los papeles sobre sus piernas y se llevó una mano al pecho. Por primera vez, permitió que el llanto saliera con libertad. No fue un llanto desesperado, sino profundo. Uno que venía desde muy adentro, limpiando algo que había estado estancado durante años. Lloró por la niña que fue, por las noches en las que nadie vino, por las veces que se culpó a sí misma sin saber por qué. Cuando las lágrimas comenzaron a calmarse, algo distinto ocupó su lugar. Determinación. No una decisión grandiosa ni inmediata, sino una certeza tranquila. La certeza de que su historia no había terminado donde siempre creyó, de que no estaba condenada a repetir el mismo final una y otra vez. La niña dobló los papeles con cuidado y los volvió a guardar dentro del objeto. Los cerró despacio, como si sellara algo más que una caja. Se puso de pie. La casita seguía siendo vieja. El mundo seguía siendo duro. Nada había cambiado afuera. Pero ella sí. Caminó hasta la puerta y la abrió. La luz del exterior entró con fuerza, obligándola a entrecerrar los ojos. El aire fresco le golpeó el rostro y por un instante sintió miedo. Salir siempre daba miedo, pero esta vez no era una huida, era un comienzo. La niña dio un paso afuera, luego otro. No sabía exactamente a dónde iría ni qué haría después, no tenía un plan claro, pero llevaba consigo algo más importante que cualquier destino definido. Llevaba una verdad, y con ella la posibilidad de elegir. Antes de alejarse, miró una última vez la casita. Ya no la vio como un símbolo de abandono, sino como el lugar donde despertó algo que había estado dormido dentro de ella. Sonrió apenas, no una sonrisa grande, no una sonrisa segura, pero una real. Y eso fue suficiente. El camino se extendía frente a la niña como siempre lo había hecho, polvoriento, irregular, silencioso. Nada parecía distinto a simple vista. Los árboles seguían inclinándose con el mismo cansancio, el viento levantaba el mismo polvo seco y las casas lejanas continuaban cerradas, como si el mundo entero hubiera aprendido a no mirar demasiado. Y sin embargo, para ella, todo era diferente.
Cada paso que daba resonaba dentro de su pecho con una firmeza nueva. No caminaba más rápido ni más lento que antes, pero su postura había cambiado. Ya no iba encorvada por el peso invisible de la culpa. Sus hombros seguían siendo pequeños, pero no se sentían tan frágiles. El objeto iba guardado bajo su ropa, cerca del corazón. No como un tesoro que debía esconderse, sino como una verdad que necesitaba protegerse por ahora. Aún no estaba lista para compartirla con nadie. Aún no sabía en quién confiar, pero por primera vez esa duda no la paralizaba. Mientras avanzaba, recordó cómo solía caminar antes, siempre atenta al suelo, evitando miradas, tratando de no ocupar espacio. Como si su sola presencia fuera una molestia para el mundo. Hoy no, hoy miraba al frente, no con desafío, sino con dignidad. En el camino se cruzó con personas que ya conocía, gente que había pasado por su vida sin detenerse demasiado. Algunos la miraron con la misma indiferencia de siempre. Otros apenas la reconocieron, pero hubo algo distinto. Ella los veía de otra manera. Ya no buscaba aprobación en sus gestos. Ya no interpretaba el silencio ajeno como una condena personal. Entendía, aunque aún doliera un poco, que el mundo no siempre responde a la necesidad de los más frágiles. Eso no la hacía menos valiosa. La niña llegó al lugar donde solía detenerse cuando no sabía a dónde ir. Una vieja piedra junto al camino, lisa por el paso del tiempo. Se sentó allí y dejó que el cansancio alcanzara su cuerpo. Cerró los ojos. Por un instante, el miedo intentó volver. Esa voz antigua que le susurraba que nada duraría, que tarde o temprano perdería incluso esa nueva fuerza. Pero ahora sabía reconocer esa voz. No era la verdad, era el eco del abandono. Respiró profundo y dejó que el aire se llevara ese pensamiento. No lo negó, no lo peleó, simplemente no le dio el control. Abrió los ojos y observó el horizonte. No sabía qué vendría después, no sabía si encontraría ayuda, rechazo o más pruebas. Pero entendía algo fundamental. Su destino ya no estaba escrito solo por lo que otros habían hecho con ella. Ella también tenía una parte en esa historia. Se levantó con calma y continuó caminando. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos suaves. La luz la envolvía de una manera distinta, como si por primera vez no estuviera tratando de esconderla. Ese día no terminó con una gran victoria, ni con un giro espectacular. Terminó con algo más silencioso y poderoso. La niña llegó a la noche sin sentirse perdida. La noche cayó lentamente, como si el cielo no quisiera asustarla. Las primeras estrellas aparecieron una a una tímidas, y el aire se volvió más fresco. La niña encontró un lugar sencillo donde resguardarse. No era un hogar, pero tampoco era un escondite desesperado. Era un punto de pausa. Se sentó con la espalda apoyada contra una pared firme y sacó el objeto con cuidado. No lo abrió esta vez. Solo lo sostuvo entre las manos, recordando lo que había leído, lo que había sentido. Pensó en la persona que había escrito aquellas palabras, no con enojo, no con rencor. Pensó en ella como alguien real, imperfecto, asustado. Comprendió algo importante. Entender no significaba justificarlo todo, pero sí liberarse del peso de lo incomprensible. Durante años había cargado una pregunta sin respuesta. ¿Por qué no fui suficiente? Ahora esa pregunta comenzaba a perder fuerza. La niña apoyó la cabeza contra la pared y dejó que los pensamientos fluyeran sin orden. Imaginó posibilidades. No sueños imposibles, sino escenarios pequeños, alcanzables. Un lugar donde quedarse un poco más. Una persona que pudiera escucharla. Un día sin miedo constante. No era ingenuidad. Era esperanza cautelosa. Por primera vez se permitió pensar en el futuro sin sentir que estaba traicionando su pasado. Entendió que avanzar no borraba lo que había vivido, lo integraba.
El cansancio la envolvió poco a poco, pero no era el agotamiento desesperado de otras noches. Era un cansancio honesto, el de alguien que había dado un paso real. Antes de cerrar los ojos, miró el cielo. Se preguntó si alguien, en algún lugar, pensaba en ella. No con la urgencia del abandono, sino con la calma de saber que estaba viva, que seguía adelante. Sonrió levemente, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba rota por dentro. Cuando finalmente se durmió, su cuerpo descansó de verdad, no sobresaltado, no en alerta constante. Por primera vez, el sueño no fue una huida, fue un descanso merecido. Y mientras dormía, el mundo seguía igual, las injusticias seguían existiendo. La dureza no había desaparecido, pero algo había cambiado de forma irreversible. La niña ya no caminaba encorvada por su historia. Caminaba de pie. El amanecer llegó sin ruido. No hubo trompetas ni señales grandiosas, solo una luz suave que se filtró lentamente entre las sombras, tocando el rostro de la niña mientras dormía. Abrió los ojos despacio, como si el cuerpo aún estuviera aprendiendo a confiar en la calma. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego la sensación regresó. No el miedo, la certeza. Se incorporó con cuidado y observó a su alrededor. El mismo lugar sencillo, la misma pared firme, el mismo cielo ahora claro. Nada había cambiado durante la noche, excepto ella. Se puso de pie y respiró profundo. El aire de la mañana tenía algo distinto, como si llevara consigo una promesa silenciosa. No una garantía, no una solución mágica, una posibilidad. Y eso era suficiente. La niña acomodó el objeto bajo su ropa y comenzó a caminar. Esta vez no lo hizo porque no tuviera otro lugar. Caminó porque eligió hacerlo. Porque había entendido algo que nunca antes le habían enseñado, que avanzar también podía ser un acto de amor propio. Cada paso era una decisión. No sabía a dónde llegaría, pero ya no caminaba para escapar. Caminaba para encontrarse. En el trayecto recordó la niña que había sido, aquella que pedía permiso incluso para existir, aquella que se disculpaba por ocupar espacio, por necesitar, por sentir. Esa niña ya no estaba al frente, seguía dentro de ella, sí, pero ahora protegida. Ya no guiaba el camino desde el miedo, sino desde la memoria. La niña cruzó un pequeño poblado. Nadie se detuvo a observarla demasiado. Nadie preguntó su historia. Y por primera vez, eso no le dolió. Porque ya no necesitaba que el mundo la validara para sentirse real. Entró a un lugar donde ofrecían trabajo sencillo a cambio de comida. No prometían estabilidad ni futuro, solo un intercambio justo. La niña aceptó, no porque fuera poco, sino porque era digno. Mientras ayudaba, sintió el cansancio en los brazos, pero también algo nuevo, orgullo. No el orgullo arrogante, sino el silencioso, el de saber que estaba construyendo algo con sus propias manos. Al caer la tarde, recibió una comida caliente y un lugar donde descansar esa noche. Nada extraordinario, nada garantizado para siempre, pero real. Esa noche, antes de dormir, sacó el objeto una vez más. Lo sostuvo con respeto, no como una respuesta absoluta, sino como un recordatorio. No era el pasado lo que definía su destino, era lo que hacía con él. La niña cerró los ojos con una calma desconocida. Por primera vez, no se preguntó si alguien la abandonaría mañana. Se preguntó qué elegiría ella. Pasaron los días. No todos fueron buenos, no todos fueron fáciles. Hubo cansancio, dudas, momentos en los que el miedo intentó regresar con viejas palabras disfrazadas de prudencia. Pero algo había cambiado para siempre. La niña ya no obedecía esas voces sin cuestionarlas. Aprendió a reconocer cuándo una decisión venía del miedo y cuándo nacía de la intuición.
Aprendió que avanzar no significaba no caer, sino saber levantarse sin despreciarse por ello. Con el tiempo comenzó a hablar más. Al principio poco, luego con mayor seguridad. Descubrió que su voz no era una carga, que podía ocupar espacio sin pedir disculpas. Algunas personas escucharon, otras no, y eso también estuvo bien, porque entendió una verdad profunda. No todas las historias necesitan ser comprendidas por todos. Algunas solo necesitan ser honradas por quien las vivió. Una tarde, sentada bajo la sombra de un árbol, abrió el objeto por última vez. No para releer los papeles, sino para despedirse de la versión de sí misma que los necesitaba como ancla. Los dobló con cuidado y los guardó nuevamente. No para enterrarlos, para llevarlos consigo, porque ya no dolían de la misma manera. Eran parte de su historia, pero no su condena. La niña miró el cielo y sonrió, una sonrisa tranquila, completa. No la sonrisa de quien lo ha ganado todo, sino la de quien ya no se siente perdida. Había entendido algo que muchos tardan toda una vida en descubrir. El destino no es lo que te hacen, es lo que decides hacer con eso. Y entonces caminó, no hacia un final cerrado, sino hacia una vida abierta. A veces, lo que cambia nuestra vida no es algo brillante ni perfecto. A veces es una verdad enterrada, una explicación tardía, o simplemente el momento en que dejamos de culparnos por lo que no estuvo en nuestras manos. Si esta historia te tocó, tal vez no sea solo una historia, tal vez sea un espejo. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. No estás roto, no llegaste tarde, y tu historia aún no terminó. Suscríbete al canal si crees que incluso desde el abandono puede nacer un nuevo comienzo. Déjanos un comentario si alguna vez tuviste que reconstruirte en silencio y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que su valor no depende de quien se quedó, sino de quien decide seguir adelante. Nos vemos en la próxima historia.